Pues muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Cuánta agresividad he detectado en un par de minutos. Pero bueno, yo podría empezar mi intervención acusando al Partido Popular de oportunista al presentar esta moción a 4 meses de las elecciones municipales autonómicas. Y también podría decirles que ustedes ya tienen representación en el Congreso para instar a una modificación de esta ley a las Cortes Generales, que no al Gobierno de España del PSOE y Podemos, pero no voy a hacer nada de eso. Yo, en su lugar, pues voy a intentar de ser un poquito más constructiva y hacer un resumen del espíritu de la ley. La idea principal de esta ley es la atención y protección integral a las víctimas, que no se siga poniendo el foco en ellas en los casos de violencia sexual, ni si se resistieron lo suficiente. Ustedes, hombres, no han vivido situaciones humillantes delante de un juez, nunca han sido revictimados, como ocurre con las mujeres cuando son víctimas de este tipo de violencia y se atreven a denunciar. Y les pongo un ejemplo. La organización internacional Women's Link Worldwide, con la ayuda de un jurado de expertos en derechos humanos, ha hecho públicas las decisiones judiciales que suponen las mejores y las peores sentencias sobre igualdad de género en el mundo. Todas ellas se refieren a este tipo de violencia. Y fíjense qué cosas, ¿quién lo iba a decir? Una de las peores decisiones judiciales tuvo lugar en España en febrero de 2015, concretamente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, donde la juez le preguntó a la víctima si cerró bien las piernas para evitar los abusos sexuales por parte de su expareja. Está claro que esta ley, como cualquier ley, está sometida a todo tipo de observaciones, algo que es correcto. Pero lo que no puedo negar es que se amplían los instrumentos de prevención y protección de las víctimas con un amplio espectro de medidas, pero eso lo han ignorado deliberadamente. En ningún momento les he oído comentarlo ni felicitarse por ello. Es evidente que esta publicidad no interesa. Debemos partir de la base de que esta ley no es una ley punitiva, cuya pretensión fuera endurecer unas penas que ya son elevadas en comparación con países de nuestro entorno. Al unificarse abuso y agresión sexual, se introducen nuevas circunstancias para agravar los castigos como la sumisión química, con pena mayor, pero se amplía también el rango de la pena. Ahora, la horquilla de las condenas, que pueden establecer los magistrados, va desde los 4 a los 12 años, en lugar de los 6 a los 12, como ocurría anteriormente. El acoso laboral también está agravado y es más rígida en las suspensiones de la pena de prisión. Siguiendo las recomendaciones del Convenio de Estambul, firmado y ratificado por España sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que pide se tipifiquen de la misma manera abuso y agresión sexual, esta ley lo que hace es unificar delitos y poner el consentimiento en el centro, al igual que ocurre en países como Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, etcétera. Para entender por qué se están dando estas rebajas de pena, habría que pararse a estudiar todas las sentencias una por una. Lo cierto es que cuando a un juez le das a elegir, normalmente se inclina por los rangos inferiores. Quizá esto es lo que cabría analizar. ¿Por qué se opta siempre por los rangos inferiores? Y les pongo un ejemplo. La Audiencia Provincial de Granada condenó en su momento a 13 años y medio de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su exmujer, en la casa cuyo uso compartían, aunque cada uno en una planta. La audiencia condenó al hombre como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual con instrumento peligroso, con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco a la pena de 13 años, 6 meses y 1 día de prisión. ¿Qué ocurre con la nueva ley? Pues la pena imponible a los hechos enjuiciados por la nueva normativa es la misma en su límite máximo que la asignada en la anterior, pero es 2 años y medio inferior en el mínimo. Con la nueva ley, estos hechos constituirían un delito de violación con la concurrencia de 2 circunstancias agravantes: ser o haber sido la víctima, esposa o pareja del autor, y el uso de armas o medios peligrosos potencialmente mortales o gravemente lesivos. La pena asignada es de 7 años a 15 de prisión, pero al concurrir 2 de sus subtipos agravados, obliga a imponer esa pena en su mitad superior, esto es, de 11 años y 1 día a 15 años. Como en su momento también se impuso la pena mínima en su mitad superior, esto es, de 13 años y 6 meses de prisión, la Sala se ve obligada a rebajar a 11 años la pena de prisión, que es la pena mínima en su mitad superior con la nueva ley. Pero ¿qué ocurriría si en su momento el juez
hubiera optado por la pena máxima? Contesten ustedes, no es muy complicado. La ley del solo sí es sí no es perfecta, claro que no, pero es una buena ley que supone un avance para los derechos de las mujeres. Esta es la razón por la que está siendo tan atacada y ya lo hemos visto antes y por desgracia lo seguimos viendo con la ley de violencia de género. Lo importante es que quede claro el mensaje. Esta ley protege más y mejor a las mujeres. Y si ustedes entienden que hay que cambiarla, pongan una propuesta sobre la mesa, una propuesta concreta que resuelva las distintas interpretaciones que se están produciendo en aplicación de la ley. Pero en ningún caso vamos a aceptar propuestas que limiten los derechos de las mujeres. Es una gran conquista del feminismo que pone en el centro el consentimiento. Y es fundamental mandar un mensaje a las mujeres. Más allá de las sentencias que ya sean dictados, los hechos que se juzguen desde la existencia de la ley lo harán con una ley feminista. No tendrán que demostrar que hubo violencia o intimidación para ser protegidas de una agresión sexual y tendrán reconocidos innumerables nuevos derechos y servicios de atención a su disposición. Gracias. Sí, vamos a ver, parece que aquí hay que explicar cómo se elaboran las leyes en este país. Esta ley no es Irene Montero. No sé de dónde han sacado eso. Esta ley ha sido hecha por un grupo de juristas penalistas de reconocido prestigio. Señora Rodríguez, se está usted partiendo de risa, pero infórmese cómo se elaboran las leyes en este país. Un ministro no se pone a elaborar las leyes. Y aparte, las aprueban las Cortes Generales, las leyes, no lo sé. En cualquier caso, yo no pongo en tela de juicio la profesionalidad de los jueces. Lo único que he dicho es cuando a un juez le das a elegir entre una horquilla de penas, casi siempre optan por la horquilla más baja, por la pena más baja. Y en este caso que les he puesto de ejemplo, que lo pueden ver, que es público, que yo no me lo he inventado, ¿de acuerdo? Pueden ver que así es. Un delito de ese tipo, pues a lo mejor habría que haber ido a la pena máxima, 15 años. Y a día de hoy, ese señor seguiría en la cárcel y cumpliría sus 15 años, porque la pena máxima no se ha rebajado. Y además, si se pusiera la horquilla mínima muy alta, ¿qué es lo que ocurriría si ahora se hubieran igualado las penas? Si se hubiera puesto un juez ante la duda, optaría por la absolución, no por una condena que podría considerar desproporcionada frente al delito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nadie ha hablado de jueces machistas, nadie ha hablado de eso. En mi caso, hablo por mí, yo no he hablado de jueces machistas, pero sí que podemos decir que hay una parte de la sociedad española que no son muy amigos de las mujeres. Llámense jueces, llámense políticos, llámense lo que sea, ¿de acuerdo? Pero yo no he puesto en tela de juicio la decisión de los jueces. La ley se aplica y se aplica. Y si fuera tan fácil como ustedes piensan modificar esta ley, hubieran puesto una propuesta concreta sobre la mesa. Si aquí traen una propuesta concreta, no se preocupen que nosotros se la votamos. Una propuesta que sea factible, ¿de acuerdo? Y que sea realista. Nosotros la votamos. Y además, tanto pelear contra esta ley, que no entiendo muy bien la razón, y la Unión Europea dice que tiene que duplicar el modelo español para luchar contra la violencia de la mujer, y esto lo dice una política conservadora de la Unión Europea. No será tan mala. Gracias.